En primera, el contacto físico-social es una necesidad biológica para todos los seres humanos y la ausencia de este por un tiempo prolongado genera un término actualmente llamado en psicología hambre de piel. Esto consiste en un síndrome neurológico que se produce por la falta de contacto físico prolongado, que afecta principalmente a personas vulnerables como adultos mayores, hospitalizados, niños, que no han tenido la posibilidad de recibir visitas constantemente y a largo plazo les genera alteraciones emocionales como depresión, estrés, ansiedad. Esto a consecuencia de una afectación en los neurotransmisores que hacen que éste se inhiba y a largo plazo afecte el estado anímico de las personas. ¿Cómo se vive el conflicto de género? Bueno, es una situación extraordinaria en donde el confinamiento de nuestras casas debido a la pandemia nos obligó a evitar actividades recreativas fuera del hogar y a compartir un espacio cerrado con nuestra pareja o familiares por tiempo completo, lo cual nos pudo generar o agravar problemas, así como producir consecuencias psicológicas, desde síntomas de ansiedad, depresión, sensación de pérdida de control y por tanto frustración y confusión. Por lo tanto, se requirió de ciertas estrategias para una mejor convivencia, estableciendo rutinas, horarios y el respeto de los espacios personales para de esta manera fortalecer estos lazos familiares. Y el hecho de poder utilizar las redes sociales como las videollamadas para poder seguir llevando una relación saludable con familiares y amigos. Un shock postraumático generalmente se desarrolla después de estar expuesto a un trauma. Para disminuir las secuelas de este es importante un diagnóstico temprano. Es probable que durante la pandemia de COVID-19 nos veamos afectados. Los síntomas pueden ser insomnio, irritabilidad, falta de interés, dificultad para sentir y expresar nuestras emociones, ansiedad, dificultad para dormir y para concentrarnos, evitar lugares o personas con las que hayamos vivido el trauma. Por eso es muy importante que ante cualquier situación acudamos con un profesional de la salud. Confesiones y confusiones. Estamos con la maestra Sandra Mariche Antonio, con este regreso a clases, con este regreso a la actividad presencial, con estas disonancias cognitivas, que terminejos se utilizan a veces los profesionistas, pero bueno, es lo de menos. La forma es entender que hay miedos, hay esos miedos. El miedo es un poderoso obstáculo para desarrollarse intelectualmente, Sandra. Y esto, cuando uno regresa ya sea a la actividad escolar o a la actividad laboral, estos miedos nos obstaculizan en el aprendizaje y nos obstaculizan en nuestro desempeño laboral. ¿Qué podrías mencionar al respecto? Sí, sí nos Sandra? llegan a obstaculizar, sin embargo también hay que tener en cuenta que es parte de, ¿no? Tener temores, hay que tener cuidado cuando ya el miedo nos paraliza o ya nos llega a obstaculizar, porque ahí ya está limitando muchas cosas y ahí es donde tendríamos que acudir a un profesional de la salud. Pero también es normal tener cierto miedo, ¿no? Uh-huh. Porque pues nos movemos a cierto lugar, tiene que ver a veces los grandes montos de ansiedad con experiencias previas, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Por qué le tengo tanto miedo a los cambios o a las cosas nuevas? ¿Qué es lo que me está limitando a enfrentar? O focalizar la atención a otro lado, ¿no? Aparte de miedo, ¿qué experiencia me va a dejar esto nuevo, ¿no? O esta situación, ¿no? A veces nada más nos focalizamos como a la parte de, ay, es que esto es malo, esto me va a pasar así, o esto no, me genera mucha inseguridad, pero también a veces tenemos que pensar cuál es la experiencia que me va a dejar de racionalizarlo tanto para poder disfrutar también, ¿no? Sandra, pero el autocuestionarnos a veces nos secuestra de la atención a el docente, a el jefe, al compañero de trabajo. Secuestra nuestra atención y un problema verdaderamente trascendente en el que va a aprender es ese obstáculo porque es una inatención.
sin incurrir en una patología de la que le llaman, ¿cuál? TDAH o cómo se trastorno de atención. Pero eso es como otra atención, ¿no? Pero eso ya es una patología. Pero sin entrar directamente en patologías, encontramos estos obstáculos, estas barreras que nos generan esa inatención y que generan lamentablemente la idea de que yo no sirvo, no soy inteligente. De chico me decían, no, tú no sabes. Y entonces una etiqueta terrible. Sí, es una etiqueta que se viene cargando a cuestas, ¿no? Entonces ya ni siquiera es como el miedo, ya son grandes montos de ansiedad que para eso tendrían que ir a terapia, diría la doctora Michelle, ¿no? Que siempre invita a la terapia, ¿no? Porque sí, justo llega un momento cuando estas etiquetas ya pesan demasiado, ni siquiera te van a dejar avanzar o arriesgarte otros proyectos, ¿no? Disfrutar ese nuevo proyecto, que quizás sea el proyecto de tus sueños y decir, voy con ese proyecto a pesar de que me esté dando temor, pero me arriesgo porque es mi sueño. Es tanto esas etiquetas que vengo cargando que me limitan, ¿no? Qué padre palabra, mi sueño. Y eso lo escuchamos en los poetas, en los escritores. Persigue tu sueño. Para entrar en alguna conclusión de tu presencia, antes de que entre con nosotros la maestra Rosa Mercado Sánchez, maestra Sandra Mariche Antonio, ¿cómo podrías emitir algunas conclusiones de todo lo que hemos estado abordando de esto? Pues es algo complejo. Seguirnos cuidando sin cargar con todo ese miedo, ¿no? O sea, no olvidar que todavía seguimos transitando por este tema de la pandemia, que quizás ya no es tan agresivo como al principio, pero tampoco hay que confiarnos, ¿no? Porque si nos confiamos caemos en el área de confort y es como, ya lo conozco, ya lo sé, y no sabemos qué pueda pasar, ¿no? No sabemos cómo está nuestro organismo en ese momento. Entonces hay que tener como ese cuidado. Por otro lado, es parte del ser humano tener ciertas ansiedades, ¿no? Pero si esas ansiedades o esos temores me están limitando a disfrutar, a aprender con hacha, o sea, agarrar y aprender de conocimiento, tenemos que analizar y ver qué está pasando con nosotros. Si eso nada más es a raíz de la pandemia o la pandemia detonó muchísimas cosas que no he trabajado. Entonces ahí sería muy importante poder asistir a un proceso terapéutico y para eso tienen como Psiquicultura tiene una clínica de bajo costo que podrían contactarnos, ¿no? Ya sea por la página de internet o la página de Facebook. Aprovecho, mientras localiza el número telefónico, Sandra, agradecerle a la licenciada Lourdes Quiroga Tien, presidenta de Psique y Cultura, de donde proviene la presencia de la maestra Sandra Mariche Antonio, y está recomendando una posibilidad de ayuda, que sería un teléfono, ¿cuál? Sí, el teléfono es 55 81 00 8305. Ahí podrán contactar a la clínica de Psique y Cultura para la atención. Clínica de Psique y Cultura. Bueno, también vamos a decir un número telefónico. Quien se quiera comunicar al aire, vamos a dar un número telefónico, de una vez lo digo. 55 56 82 28 12. Vuelvo más al rato a decir el número telefónico de Psique y Cultura. Y el teléfono para el que quiera participar, que su llamada salga al aire, puede comunicarse al 55 56 82 28 12. Realmente, Sandra, ha sido un privilegio escuchar lo que sabes, tu profesión. Necesitamos de tu orientación, de tu ayuda, aunque no se llama orientación los que acuden. ¿Cómo se le llama? Acompañamiento. Acompañamiento. Yo pensé que me ibas a decir terapéutica, pero no, es acompañamiento. Son procesos terapéuticos, por ejemplo, en el aspecto de psicoanálisis ya es un análisis, ¿no? Ajá, sí. Pero se inicia a veces con el acompañamiento, los procesos terapéuticos o el análisis, que la clínica de Psiquicultura está más focalizada al psicoanálisis, entonces hacemos un análisis. Oye, me encantó la palabra acompañamiento, suena un poco coloquial y además no disruptivo, no rudo, sino es un acompañamiento, suena sugerente a que, ven, acompañémonos. A que te conozcas tú mismo. Confesiones y confusiones. Para que te conozcas a ti mismo. Una pausa y regresamos. Muchas gracias, la maestra Sandra Mariche Antonio. Muchísimas gracias. Buena tarde. Encierro y encuentro. Ventajas y desventajas del aislamiento durante la pandemia del COVID-19. Como bien
recordaremos, la pandemia tuvo un incremento en los porcentajes mundiales de la depresión, ansiedad, trastornos del sueño y la angustia por la información errónea. En un comienzo, hubieron múltiples noticias fake en redes sociales y la televisión, lo que propició una sugestión masiva. Pero no todo fue negativo durante este tiempo, ya que dentro de las ventajas esto significó una gran oportunidad para volver a contactar a familiares y viejos amigos, además de representar una oportunidad para ejercitarse dentro de casa y no descuidar la higiene personal. Confusiones y confusiones.